Vamos primeramente a 2 de Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 5. 2 de Timoteo 3 y el versículo 1 al 5, un pasaje muy bien conocido. Dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Son personas que profesan ser cristianas. La hermana White tiene citas donde ella dice que este pasaje no está describiendo gente mundana. Estos no son personas que no son creyentes. Ella dice que son miembros de la iglesia, que van a la iglesia, que cumplen aparentemente con los requisitos, pero que su vida es una vida inmoral. Es decir, es una vida que tiene toda esta descripción larga que da el apóstol Pablo aquí. Es decir, personas que viven vidas impías, pero profesan ser seguidores de Jesús, profesan haber tenido un reavivamiento en sus vidas. Esa es la otra zanja. La otra zanja es creer que nuestro estilo de vida no importa, porque somos salvos por gracia a través de la fe, y la fe es lo que importa, no las obras. Ese es el otro extremo que el Espíritu Santo condena. En un lado está el legalismo, la idea de que mis obras me pueden salvar, y en el otro lado está que como estoy bajo la gracia, las obras en mi vida no interesan en absoluto. Dos extremos. Vamos a otro pasaje a donde las personas profesan a Cristo, pero su vida no lo refleja. Vamos a Mateo, el capítulo 7. Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 21 al 23. Nuevamente Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, muchos dicen que son cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios en su vida. Dicen Señor, Señor, pero no cumplen la voluntad del Padre. Versículo 22. ¿Cómo sabemos que estos son cristianos, profesos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que inclusive ellos están aparentemente produciendo el fruto del Espíritu Santo. Dice nuevamente en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que usan el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, hicimos todas estas cosas. Esto debe ganarnos la salvación. Pero el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Es decir, sus profecías, sus exorcismos y sus milagros nunca fueron obra de Dios. ¿Por qué razón? Entonces les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora necesito decirles algo sobre lo que significa hacedores de maldad. Es la misma palabra griega que aparece en 1 de Juan 3:4, donde dice, el pecado es transgresión de la ley. Es la palabra anomías que se usa aquí. Es decir, apartaos de mí, transgresores de la ley. Es decir, en su vida práctica transgredían la ley, pero profesaban ser seguidores de Cristo Jesús. Profesaban estar reavivados. Iban a la iglesia y pensaban que con eso ya alcanzaba. Decían tener fe, pero no las obras que son el fruto de la fe, y la fe viene por el reavivamiento. Ahora, otro ejemplo de personas que dicen que como tienen fe y somos salvos por gracia, profesan estar reavivados, en otras palabras, pero no tienen obras, no es aceptable ante Dios. El libro de Santiago es muy interesante, donde ilustra precisamente esto. Vamos a Santiago, el capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 14. Nuevamente afrontamos un montón de cristianos que dice, yo soy salvo por fe, y por lo tanto las obras en realidad no importan. Este pasaje es muy bien conocido. A Martín Lutero no le gustaba porque Santiago parece decir que somos justificados por obras. Inclusive algunos eruditos hoy en día dicen, bueno, Santiago era un libro un poco menos inspirado que lo que escribió el apóstol San Pablo. Hay que tener mucho cuidado con establecer categorías de inspiración en diferentes libros de la Biblia. Pero vamos a leer este pasaje haciendo algunos comentarios a medida que avanzamos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Esa palabra dice es muy importante. No dice que tiene fe. Dice que tiene fe y no tiene obras. Es decir, una persona dice, yo estoy reavivado, yo soy cristiano, soy adventista. En realidad, la música que escucho no importa, la forma como visto no importa, lo que hago en la iglesia no importa, si tomo café no importa. En realidad, nada de eso importa porque soy salvo por gracia a través de la fe. Sigue diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá esa clase de fe salvarle? La fe donde él dice que tiene fe, pero en realidad no la tiene. Versículo 15, ahora vemos cuál es el problema. El mismo problema del joven rico. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, si ustedes no están practicando la piedad práctica y sin embargo profesan estar vinculados con Jesús, conectados con Él, reavivados y profesan ser miembros fieles de la iglesia, ¿por qué no están produciendo la conducta que demuestra que ustedes tienen una relación con Jesús, que su fe es genuina? Porque la fe genuina se muestra por obras. Note lo que sigue diciendo en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos y hermanas, nosotros no somos salvos por fe sola, no somos salvos por obras, no somos salvos por fe más obras, somos salvos por una fe que obra, una fe genuina que viene del reavivamiento en el corazón, que produce un cambio en la vida, un cambio en el corazón. Así dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, es decir, sola
La fe es muerta si no produce obras que vienen de un corazón reavivado. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Sabe que eso es imposible? Tener fe y no tener obras, o tener obras y no tener fe. Por lo menos a la vista de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Santiago. Nuevamente el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Luego dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, muéstrame fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Clarísimo ese versículo. Dice, muéstrame tu fe sin obras. Que no es fe, porque ha estado definiendo la fe. Y dice, yo voy a mostrarte mi fe por las obras que produce mi fe. Luego dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, una fe intelectual, una fe con la idea de que, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, por eso no importa lo que yo hago. La Biblia no enseña tal idea. Dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también tienen una fe intelectual, sin obras. Sus obras son malas, obviamente. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vuelve a repetir otra vez la idea. La fe sin obras es muerta porque no es fe. Una fe sola no puede salvar, en otras palabras. 21, ahora va a dar un ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso parece ser una contradicción a lo que dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, somos salvos por fe, justificados por fe, sin las obras de la ley. Y ahora Santiago dice que Abraham fue justificado por obras o por obras. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, en realidad Pablo está peleando contra un enemigo de la verdadera fe y Santiago está peleando por el otro lado. Me explico. El apóstol Pablo está tratando con personas que son legalistas. Él dice, ustedes por sus obras no se pueden salvar. Mientras que Santiago está hablando de personas que están en la otra zanja. Y esa zanja dice, yo tengo fe y por lo tanto mis obras no importan. Es decir, están peleando contra dos diferentes enemigos de la justificación por la fe. Por un lado, Pablo está luchando contra los legalistas que dicen, soy salvo por obras, mientras que Santiago está luchando contra aquellos que dicen que como soy salvo por gracia a través de la fe, en realidad no importa si produzco buenas obras o no. Es decir, la salvación es equilibrada. La salvación es por fe, una fe que obra. Así dice, no fue por las obras Abraham nuestro padre justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, fe con obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, es decir, la fe se completó por las obras. Una fe incompleta no te va a salvar. Es una imposibilidad. Y dice, y se cumplió la escritura, versículo 23, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo pregunto, ¿tuvo Abraham una fe que obraba? Está hablando de cuando llevó a su hijo para sacrificarlo. ¿Creen ustedes que Abraham tenía fe? Claro que tenía fe. ¿Cómo se demostró su fe? Por el hecho de que él estuvo dispuesto de obedecer lo que Dios dijo. Sus obras mostraron que tenía fe. Porque llevó a su hijo al monte Moria y estuvo dispuesto de sacrificarlo por ser obediente a Dios. Es decir,
Abraham fue justificado por una fe que obra, no una fe hueca, no una fe vacía. Sigue diciendo en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, él no está diciendo que una persona puede ser justificada por puras obras. Él está diciendo que el hombre es justificado por una fe genuina que produce obras. Un corazón reavivado produce una reforma en la vida. Sigue diciendo en el versículo 25, ahora va a dar otro ejemplo. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Escuchen bien, ella estaba arriesgando su vida al esconder a los espías. Si descubrían que ella tenía los espías, inmediatamente la hubieran tomado y la hubieran matado. Así que estaba tomando un gran riesgo esta mujer cuando los espías le dijeron que si tú nos refugias, el Señor va a recompensar eso cuando sea destruida la ciudad. Tú no vas a perecer en la destrucción. Así que dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego da un ejemplo. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿El aliento o el cuerpo? Ustedes están diciendo, bueno, Pastor Bor, el cuerpo sin aliento está muerto y aliento sin cuerpo es puro aliento. El punto que está tratando de hacer Santiago aquí es que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, de la misma manera la fe, tal llamada, sin el fruto, sin el cambio de conducta, en realidad no es una fe genuina. A mí me gusta dar varios ejemplos de cómo funciona esto. Ahora ustedes se estarán preguntando, Pastor, ¿cómo puedo experimentar en mi vida un verdadero reavivamiento que lleva a la reforma? Está bien, hoy hemos hablado de dos zanjas. Hemos hablado del legalismo y del libertinaje. La persona que dice, como tengo fe no necesito obras, y el otro, tengo obras y eso me va a salvar. ¿Cómo puedo yo tener esa experiencia de un reavivamiento que lleva a la reforma? Pues el tiempo está acabándose, así que en nuestro próximo tema vamos a dar el secreto del verdadero reavivamiento y de la reforma. Pero déjenme darles un par de ejemplos antes de terminar. Cuando usted arranca su carro por la mañana y el carro es de tracción trasera, ¿cuáles ruedas se mueven primero? ¿Las de atrás o las de adelante? Generalmente la gente sin pensar dicen, se mueven primero las de atrás porque es tracción trasera. Pero en realidad no es así. El instante en que se mueven las ruedas de atrás, las ruedas de adelante siguen. Las ruedas de atrás impulsan y las ruedas de adelante siguen. Así es la fe. La fe genuina es un poder propulsor y el fruto o el resultado son las obras. La hermana White comparó la fe y las obras con un bote de remos. Yo les pregunto, ¿qué es más importante cuando tiene un bote con remos? ¿El remo derecho o el remo izquierdo? Yo me imagino que ustedes están sonriendo y diciendo, bueno, si se usa solo, el remo derecho va a dar vueltas a la izquierda. Si usa el remo izquierdo, va a dar vueltas solo a la derecha. En realidad se necesitan ambos remos para avanzar. La hermana White dice que un remo es la fe y el otro remo son las obras. Trabajan
juntas. La fe es completada por obras o perfeccionada por obras, según dice la Sagrada Escritura. A veces yo le digo a una persona, mira, aquí tengo esta hoja de papel. Por favor, quítale un lado a esta hoja de papel. Y dice, bueno, si lo pelo, entonces, no, yo digo, no lo puedes pelar. Te estoy diciendo que quites un lado de esta hoja de papel. Y dicen, eso es imposible, porque una hoja de papel tiene dos lados. Pues de la misma manera, la fe y las obras son como dos lados de un papel. Se necesita ambos lados para tener una vida cristiana consecuente. Así que mis queridos hermanos y amigos, no caigamos en ninguna de estas dos zanjas, donde creemos que nos podemos salvar por nuestra conducta, y no caigamos en la zanja la idea de que podemos salvarnos sin un cambio en la conducta. Dios quiere que nosotros tengamos una vida equilibrada, una vida balanceada, donde el reavivamiento del corazón por el poder del Espíritu Santo logra un cambio radical y drástico en nuestra vida. Es mi oración que esa sea nuestra experiencia.